Evangelio de Mateo, capítulo 3. Ahora sí, versículo 13. Así dice nuestro Señor, su palabra. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y respondiendo Jesús le dijo: permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Amén. El título del mensaje es Jesús capacitado para cumplir con toda justicia. Jesús capacitado para cumplir con toda justicia. Y la idea exegética que vamos a estar viendo más ampliamente es esta: Jesús testifica su llamado a cumplir con toda justicia en su vida. El evangelista Juan procura hacernos notar que este era el anhelo de Jesús. ¿Cuál era su anhelo? Cumplir con toda la justicia de Dios, con toda justicia. ¿En dónde? En su propia vida. Ese era su anhelo. Y lo vamos a estar viendo en dos puntos. El primer punto: Jesús busca obedecer a la voluntad de Dios. Y el segundo punto: Jesús es capacitado y es idóneo para hacer la voluntad de Dios. Luego del testimonio humilde que estuvimos viendo en el último mensaje, donde Juan humildemente decía: yo bautizo con agua, un bautizo de arrepentimiento, pero viene uno detrás de mí que es más poderoso que yo. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Juan no se consideraba como algo muy grande. Él simplemente era una voz que predicaba en el desierto. Una voz que cumplía con su compromiso. Ahora nos encontramos en el principio del ministerio de Jesús. Con esto que sucede en este momento, Jesús es insertado en la palestra pública, conocido por la gente a partir de ahora. Es revelado. Pero en este primer paso, ¿qué muestra él? En este primer paso, amados hermanos, él muestra un incomparable testimonio de humildad y de obediencia a Dios. Obediencia y humildad, que lo revelará en su forma de pensar, en su forma de sentir y en su forma de actuar. Todo procurando que en la manera de pensar, sentir y actuar, él, Jesús, conformarse a la voluntad de Dios. Eso es lo que vamos a estar desarrollando. Veamos entonces el primer punto. Jesús busca obedecer a la voluntad de Dios. O decir con toda justicia.
el versículo 13 de Mateo 3 nos dice: entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. En este primer versículo 13, del versículo 13 que estamos leyendo, a los últimos momentos en que Jesús con María y José tuvieron que salir huyendo para que Herodes el Grande no lo matara, él duró aproximadamente unos 27 o 28 años oculto en esa área de Nazaret. Es una de las primeras veces en que el Señor reaparece. Desde ese tiempo en que tuvieron que huir de Herodes el Grande, cuando él mató a todos los niños de 2 años para abajo, Jesús se mantuvo oculto. Pero ya, habiendo llegado el tiempo de iniciar su ministerio, lo primero que Jesús hace, ¿cómo inicia él su ministerio? Es sometiéndose a la voluntad de Dios. Voluntad que fue revelada a través del mismo profeta Juan. Cuando Juan el Bautista comienza a predicar en el desierto: arrepentíos, se ha acercado el reino de los cielos, está a la mano, arrepentíos. Juan el Bautista comienza a predicar el evangelio, el arrepentimiento, y la gente comienza a dar pasos de fe, pequeños pasos de fe, se arrepentían, pequeños pasos de fe, se bautizaban, y Juan preparaba el terreno para la entrada del Salvador. Y lo menos que se pensaba Juan era que el Salvador ya estaba a la puerta. Estaba a la puerta. Juan predicaba, y tal vez en su mente puede ser que así como otros profetas predicaron y no pudieron ver el cumplimiento de la palabra, tal vez le iba a pasar lo mismo a él. Sí, él va a venir, él viene, él es poderoso. Cuando Juan obtuvo la gran sorpresa de que ese poderoso llegó. Y sorpresa, llegó para bautizarse. El que bautizaría con el Espíritu Santo vino a ser bautizado por Juan. Cristo inició así su ministerio, bautizándose, cumpliendo la voluntad de su Padre, voluntad revelada a través del profeta Juan el Bautista, cumpliendo con toda justicia, cumpliendo con la voluntad revelada en la palabra de Dios. Jesús se unió a este llamado que Dios hacía, porque era Dios que llamaba a la gente al arrepentimiento y al bautizo. Era Dios. ¿Y qué hizo Jesús? Respondió al llamado de Dios. ¿Dónde hay que bautizarse? Aquí yo estoy para hacer la voluntad de Dios. Queridos hermanos, y esto es algo hermoso, digno de ser estudiado, evaluado. Su ministerio lo inició haciendo la voluntad de su Padre, siendo él mayor que Juan, siendo él el Señor de Juan, se humillaría para que Juan lo bautizara. Así empezó. Veamos el versículo 14. Pero Juan trató de impedírselo. Es decir, la sorpresa no solamente es para nosotros, también para Juan. Juan mismo se sorprende. Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Yo he predicado, y Juan creía lo que predicaba. Yo he predicado que el que viene detrás de mí es más poderoso que Dios, porque viene con el Espíritu Santo y fuego,
purificador. Y tú vienes a mí para que yo te bautice. ¿Cómo es eso? Yo no entiendo eso. Esta fue la primera dificultad de Jesús para cumplir la voluntad de Dios. Juan mismo, el mismo profeta, que no podía entenderlo, y al mirarlo se queda sin palabras. Y le dijo, y lo primero que a Juan le salió, igual que a nosotros, cuando nos dicen algo que tenemos que hacer, que no nos gusta, lo primero que decimos es, no. Hazme el favor, tú puedes traer, no, yo no. Aunque después lo pensé, está bien, lo voy a hacer. Y cambiemos de opinión. Eso fue lo primero que Juan hizo. No, esto no se puede hacer. Yo no te voy a bautizar, no, eso no es así. Yo soy quien necesito ser bautizado por ti. Recordemos que Juan entendía la palabra de Dios y sabía quién era el que era poderoso y no era él. Hermano, y realmente esa condición humilde de Juan, unida con su falta de entender la palabra de Dios, se convirtió en él en un pequeño tropiezo. Se convirtió en una dificultad. La falta de entendimiento de Juan de los sabios propósitos de Dios para con el Mesías le impedía leer un obstáculo al mismo Juan. Porque lo que estamos diciendo es que el Padre tiene propósitos con el Mesías. Y el Mesías es más poderoso que Juan. Pero que Juan lo va a tratar a él como un cualquiera. No puede ser, decía Juan. No puede ser. Tú no eres un cualquiera, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado de Dios. Juan podía ver su propia necesidad y que esa necesidad de él ser bautizado por Jesús, le impedía bautizar a Jesús. Juan no entendía los propósitos de Dios, cómo Dios quería que el más grande, el Hijo, se humillara. Juan no entendía que el Hijo de Dios, el Todopoderoso, se hacía hombre y entre los hombres se hacía un siervo y que moriría en la cruz. Juan no entendía eso. Aunque él quería obedecer, su falta de entendimiento le impedía. Mire, observa el versículo 15. ¿Qué sucedió? Jesús le respondió: permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Miren cómo respondió Jesús. Pero esa palabra permítelo ahora no es un permiso que le está pidiendo, es una orden. Jesús le está ordenando a Juan: hazlo ahora, permítelo ahora. Parece ser una palabra como muy amable, pero realmente es un imperativo aquí, es una orden que le están dando a Juan. Hazlo ahora, porque esto es lo apropiado. Hazlo ahora, porque esto es lo conveniente o lo apropiado, lo correcto. Aunque tú no lo entiendas, Juan, esto es lo correcto, que yo sea humillado, que yo sea bautizado por ti. Esto es lo que Dios ha mandado y yo quiero hacer la voluntad de mi Padre. Quiero, amado hermano, que vea ahora esta relación entre lo que Dios ha mandado y toda justicia, cumplir con toda justicia. Lo correcto, lo apropiado es lo que Dios ha mandado. Otra traducción de este pasaje diría: de este modo,
De esta forma, nosotros cumplimos toda justicia. De este modo, de esta manera, Juan, nosotros cumplimos toda justicia. No sé si está viendo lo que Jesús, hacia donde Jesús lo está guiando. Juan le está diciendo, no, esa no es la manera correcta. Yo bautizarte a ti, no es la manera correcta. Y Jesús dice, no. Esta es la forma correcta. Este es el modo correcto, Juan. Aunque yo soy mayor que tú debes bautizarme. Esto es lo que Dios estableció. Lo que Dios había mandado a hacer, lo que Dios había mandado a predicar, era la voluntad de Dios. Por lo tanto, Jesús estaba allí para hacer la voluntad de Dios, obedecer la voluntad de Dios. Y aquí comenzamos a ver la forma de pensar de Jesús, la forma de sentir de Jesús y la forma de actuar de Jesús. En el mundo lo correcto es que el grande, el poderoso, sea el que dirija. En el reino es diferente. Un siervo dirige al poderoso. El poderoso se hace humilde y permite que un siervo le guíe al bautismo. Es una forma chocante, pero el reino de Dios no es igual al reino de los hombres, donde el que quiere ser el primero debe ser el siervo de los demás. Ay, a mí no me pongan a lavar, ni a fregar, ni a cocinar, que eso es para la chusma, Entonces la gente se ofende si lo ponen a lavar, a cocinar o a barrer. ¿Qué está en su mente? En su mente, el reino es como los reinos del mundo, donde llega el jefe y le limpian los zapatos y le dejan todo preparado. Y esa chusma que limpia, ni se acerque por aquí. Ese no es el reino de los cielos, es el reino de los hombres. Aquí es diferente. Y se ve aquí en Jesús. ¿Se disgustó Jesús? No, se sometió. ¿Se airó Jesús porque Juan lo tenía que bautizar? No, se sometió a la voluntad de Dios. ¿Ven la diferencia? Quiero que vean esta diferencia, hermanos, porque para nosotros es importante aplicar esto en nuestra vida. Jesús testifica que la forma correcta de hacer la voluntad de Dios es como Dios demanda. Es como Dios lo exige. Y aunque yo sea el más grande, imagínense que yo soy el presidente de aquí de Honduras. Cuando yo vengo aquí a esta iglesia, yo me siento ahí como cualquier hermanito de la iglesia. Y si hay que recoger un papel del piso, yo lo voy a recoger. Hermano Dante, ¿usted podría por favor ayudarme a servir esta horchata? Oh sí, hermano, gracias. Venga, déme la bandeja. Pero, ¿y cómo va a ser que a Dante, el presidente de la república, lo pongan a servir en una bandeja? Es que aquí es el reino de los cielos. Y aquí no es como afuera. Aquí todo el mundo tiene que remangarse la corbata y lo traje y servir a los demás. Aquí es diferente. Y la trompeta y la bulla, cuando yo estoy sirviendo y los aplausos, no, aquí no hay nada de eso. La forma, que es lo que el Señor Jesucristo le dice en esa frase, de este modo, de esta forma nosotros cumplimos toda justicia. De este modo es diferente. Jesús tenía una manera de pensar diferente hasta la de Juan, que era el profeta. Jesús tenía una manera de sentir y de actuar, una conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, no necesita que le arreglen ni le modifiquen nada. Juan no podía cambiar la forma que Dios había establecido.
aunque Juan no entendiera. Aunque Juan no entendiera. Por lo tanto, amado hermano, Jesús testifica que este era el propósito en su vida, cumplir la voluntad de Dios, la voluntad de su Padre. Y Juan no debía de estorbar. Literal, la palabra es estorbar, hermano, aquí. Estorbar, poner tropiezo, impedir que se haga la cosa como Dios manda. Miren el pensamiento. Juan, no estorbes, que es de esta manera como Dios dice. Pero que tú eres el más grande, el más importante. No estorbes, Juan, es de esta manera que Dios lo dijo. Y mi corazón, mi mente, mi vida está para hacer la voluntad de mi Padre. Miren qué pensamiento, hermano. Pensamiento profundo. Juan debía de unirse a hacer la voluntad de Dios como Jesús le explicaba, como Dios había establecido. Entonces, amados hermanos, ¿qué aprendemos de este primer punto? Aprendemos que Dios nos llama a obedecer su voluntad. Y todos sus siervos deben entender que Jesús es nuestro ejemplo de cómo debemos de cumplir con toda justicia, con todos los propósitos de Dios, a la manera en que Dios lo manda, en la forma en que Dios lo manda. ¿Quieres tú aprender a obedecer a Dios? Mira a Jesús. Observa cómo Él lo hizo. Cómo tuvo que reprender a Juan, amonestar al mismo profeta que no entendía. Pero Juan no entendía. Sí, yo sé que Juan no entendía. Pero le dio una orden. No, Juan, es de esta manera que se va a hacer. Como Dios mandó. Esta es la obediencia a la palabra, queridos hermanos, que Dios quiere de nosotros. Y amado hermano, miremos a Jesús. No debemos ser estorbos, un estorbo de los que están haciendo la voluntad de Dios, porque seremos reprendidos, seremos amonestados. Dios ha mandado que hagamos algo y Él tiene una forma en cómo se hace. La forma de Dios es la correcta. Y nosotros haremos bien si hacemos la voluntad de Dios en la forma adecuada en como Dios lo mandó. Lo haremos bien, muy bien. Está siendo obediente. Y este es un ejemplo. Cuando yo voy a alabar a mi niño, cuando sea obediente, porque eso es lo que Dios pidió. Él lo va a hacer a su manera. No es a su manera, es como se le ha dicho. Con obediencia y con gozo, con un corazón alegre. ¡Qué bendición! Hermanos, aprendemos esto en primer lugar. Veamos en segundo lugar los versículos 16 y 17, donde Jesús es capacitado para hacer la voluntad de Dios y Él es hallado idóneo. Él es idóneo para hacer la voluntad de Dios. Veamos en primer lugar, Jesús es capacitado para hacer la voluntad de Dios. Versículo 16. Después de ser bautizado, leo el pasaje, Jesús salió del agua inmediatamente. Y aquí los cielos se abrieron y Él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre Él. Hermanos, al momento en que Jesús obedeció la palabra de Dios, en la manera o la forma en la que Dios había establecido, saliendo del agua, pasaron cosas extraordinarias. La primera de ellas, los cielos fueron abiertos. Los cielos fueron abiertos. Esto puede traducirse como que vio el cielo que se dividió en dos. Y es algo maravilloso.
es como una preparación, como un anuncio. Algo está sucediendo. Y se anuncia lo que va a suceder despejándose el cielo. Como imagínense en estos días que ha estado lloviendo y ha estado bien nublado. Y tú te das cuenta, mira. Las nubes se están despejando tan rápido que está dejando el cielo azul abierto. Y realmente la expresión hebrea que usa Mateo es eso. Mira. Como señalando a algo. Es una expresión hebrea que aquí se usa cuando se habla del cielo que se está abriendo. Como señalando el cielo. Algo está sucediendo. El cielo se abre y el Espíritu Santo, con el cielo abierto, desciende. No cubierto de un desorden, no a través de una lluvia o de un viento extraño. No. El cielo se había limpiado, abierto en dos. Y entonces desciende con poder el Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué preparación! La entrada gloriosa del Espíritu Santo fue con un cielo abierto. Y ellos lo vieron. Lo vieron. Y aquí se puede notar lo que decía el profeta Isaías. Isaías capítulo 11, versículo 2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Se estaba cumpliendo en ese momento que el Espíritu Santo venía sobre él. Eso es lo que dice el texto. En Mateo capítulo 3, versículo 16. He aquí los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, sobre Jesús. Y en los demás evangelios, compañeros de este, se habla de que posó sobre él, se mantuvo sobre él. En el Evangelio de Juan, ese fue un testimonio que Dios le dio a Juan. Al que veas que el Espíritu Santo viene sobre él y reposa sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Entonces aquí se está cumpliendo la profecía de Isaías capítulo 11, versículo 2. Donde el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor a Dios, el espíritu del Señor, descendía sobre Jesús y quedaba sobre él. Hermanos, por eso el cielo se abrió. El tiempo se cumplía para desempeñar el oficio de redentor. De esa manera Cristo fue capacitado con el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. De esa manera Cristo fue preparado como el Mesías. De esa manera el Cristo fue preparado como el enviado de Dios. La pregunta que veíamos en el Catecismo Menor de la obra de Cristo aquí entre nosotros como mediador era de profeta, rey y sacerdote. ¿Cómo él podía lograr esos tres oficios? Lleno del Espíritu Santo, lleno de espíritu de sabiduría, lleno del espíritu de temor de Dios, lleno del espíritu de inteligencia, de consejo y de poder, de conocimiento. Solamente con el Espíritu Santo podía hacer la obra como mediador. Porque recuérdese que aquí estamos viendo a Jesús como el mediador. No como Dios, sino como el mediador. Alguien que venía a morir, a luchar, a pelear contra Satanás. Y lo veremos ya en el capítulo 4. Iniciando su ministerio, es un encuentro directo con el diablo. Pero él fue previamente preparado.
con el Espíritu de Dios. Hermano amado, en Isaías 61:1 se nos dice: el Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí, porque el Señor me ungió para predicar buenas nuevas a los mansos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los que están presos en cadena y cárceles de muerte. Querido hermano, se está cumpliendo las Escrituras. El Espíritu del Señor vino sobre Jesús. Eso es lo que está sucediendo ahora. La presencia del Espíritu Santo es un testimonio de su capacitación, de su preparación en obediencia a la palabra, en el servicio que haría de salvar a su pueblo. Por esa causa, nosotros podemos testificar junto con Mateo, el evangelista: Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías. Recordemos que Mateo escribió este libro que estamos leyendo y estudiando con el propósito de testificar de que Jesús es el Mesías. He aquí la verdad. La palabra profética se cumplió en Jesús. El Espíritu Santo vino sobre él, se quedó con él. El Espíritu del Señor vino sobre él para hacer su obra, su ministerio, para proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y les recuerdo, hermanos amados, que Jesús en el Evangelio de Lucas aparece leyendo este pasaje de Isaías 61 y diciéndoles a los que estaban presentes: delante de vos estas escrituras se han cumplido. Y la gente se quedó atónito. ¿Cómo es eso? Yo soy el enviado de Dios, el Mesías, el Mashá, o el Mesías, el Cristo. ¿Y sabe qué terminaron haciendo? Tratando de destruirlo, tirarlo por un barranco. Porque decían: habla blasfemado, se cree Dios. Lo que estamos viendo es el cumplimiento de las Escrituras, de que ciertamente Jesús es el Cristo, porque Él fue el que recibió al Espíritu de Dios como preparación para su obra. Dejando bien claro que con la venida del Espíritu Santo sobre Jesús, el ministerio del Mesías iniciaba. Así fue preparado el Cristo, el Mesías, con el Espíritu de Dios. Pero en segundo lugar, el versículo 17, Dios mismo testifica que Él es idóneo, que Él tiene todas las cualidades para hacer su voluntad. Mateo 3:17, he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Lamentablemente nuestro idioma español no tiene un aoristo, que es lo que tenemos aquí, donde habla de una complacencia que siempre está complacido, siempre me deleito en mi Hijo. Eso no lo tenemos en nuestro español, pero eso es lo que quiere decir el pasaje. El texto está diciendo aquí: este es mi Hijo amado, en el que siempre, continuamente me deleito. Siempre Dios se goza en Jesús. Y con esas palabras Jesús recibe la confirmación, la aprobación de que Él es idóneo. Él está capacitado, Él es el Cordero perfecto, sin mancha, sin problemas, sin nada que le impida hacer la voluntad de Dios. Porque, amado hermano, y esto es importante, Dios elige a los que le van a servir. Usted no se puede presentar y decirle a Dios: yo soy el que te voy a servir. Y Dios hace así, te mira y te tira y toma la cinta para medir su palabra. No, tú no puedes servirme.
tú no eres apto. Palabras parecidas a las que se le dijo al rey que había tomado los vasos de oro de la adoración a Dios, y el Señor le escribió unas palabras en la pared. Has sido pesado. Te pusieron una balanza y te pesaron. Fuiste hallado falto. Muerto ese mismo día. Tú no sirves. Tú estás dañado, corrompido. Hermano, cuando Jesús se presentó al bautismo, Dios lo evaluó. Dios lo examinó. Y lo reconoció. Este es mi hijo amado. Lo reconoció. Recuerde que Dios conoce todo. Y no es que Jesucristo se había perdido por ahí y no se ve dónde estaba. No me refiero a reconocer en ese sentido. Sino que públicamente dio su aprobación a lo que a partir de ese día él iba a hacer. Su ministerio. Reconoció que él estaba capacitado. Que él era el Cordero perfecto. Que esa es otra ilustración del libro de Éxodo. En Éxodo, cuando se presentaba un cordero, el sacerdote, antes de presentarlo a Dios, el primero lo sacaba y lo evaluaba. Chequeaba el cordero. Hermano, el sacerdote, si José venía con un cordero que le faltaba una oreja, el sacerdote no se lo presentaba a Dios. No, espérate, José, ven acá, déjame ver. José, pero ese cordero está incompleto, le falta una oreja. Ay, pero es para el Señor. No, pero al Señor tu Dios tú no le vas a dar lo que te sobra, José. Llévaselo a tu príncipe, José, ve, si está tan bonito el cordero. Ah, no, a mi presidente yo le tengo que llevar una cosa bien bonita. Ah, pues también a Dios. El sacerdote era responsable de evaluar el cordero, de voltearlo, de mirarlo de arriba abajo. Y si el cordero era perfecto, entonces lo traía como sacrificio al Señor. ¿Qué dice Dios? Este es mi hijo amado, en quien me he complacido. Es perfecto. Mi deleite siempre está en él. Él es la ofrenda que yo elijo. Y amado hermano, tenemos que ver esta idea con la amplitud necesaria. Aquí no estamos hablando de que Jesucristo fue a darse un bañito en el río. Estamos hablando de que Jesucristo fue como preparación para su ministerio. Óigame bien, si Jesús hubiera pecado, desobedecido, al presentarse a Dios, tú no puedes servirme en la obra que hoy vas a iniciar. De entrada, estás desechado. No puedes servirme. Queridos hermanos, un apoyo público a su obra se dio ese día. La obra de Dios se podía realizar a través de Jesús. Pero este solo llegaría a desarrollar su ministerio si Dios lo aprobaba. Y Dios lo aprobó. Me complazco, me deleito en ti. Ciertamente, esto es lo que yo espero de un siervo, de mi hijo. Esto era importante porque solo el sacrificio que Dios aceptara para salvación de los pecadores sería eficaz. Oiga bien, eficaz para traer perdón. Si Dante Paz, un pecador, se presenta delante de Dios con un sacrificio, cuando Dios evalúe primero a Dante Paz, ¿sabe qué? No va a recibir ni sacrificio. Porque yo no estoy apto, soy un pecador. Yo debería de ser santo, sin pecado, perfecto, para que entonces el Padre dijera, bien Dante, te acepto y acepto tu sacrificio. Miren el orden. Dios evalúa el sacrificio y Dios lo acepta o lo desecha.
¿No sucedió así con Caín y Abel? Cuando cada uno presentó su sacrificio. ¿Está claro ahí? Génesis capítulo 4, donde Abel presentó un sacrificio y Dios le dijo, me deleito en ese sacrificio, me gozo, apto, bueno para mí. Caín, no quiero ese sacrificio, no quiero ese sacrificio. Y desechó el sacrificio de Caín. Hermano, observen, Dios no es un Dios que recibe cualquier tontera que nos inventemos. Él evalúa, Él examina. Y el que quiere hacer la voluntad de Dios tiene que saber primero si Dios lo acepta. Y si Dios le concede ese privilegio. ¿Es la voluntad de Dios que yo haga esto? Miren la forma de pensar de un cristiano. ¿Es la voluntad de Dios que yo haga esto? Porque si no es su voluntad, yo no lo quiero hacer, no me interesa. Es el pensamiento de un creyente. Su corazón, sus deseos, sus sentimientos, los inclina el creyente a la voluntad de Dios. Ay, que yo no quiero hacerlo porque no me siento con ganas. No, no, no. La pregunta no es si te sientes con ganas. La pregunta correcta es la voluntad de Dios? Sí, es la voluntad de Dios. Pues ora para que Dios cambie su sentimiento porque tú tienes que hacer la voluntad de Dios. Señor, ayúdame. Dame gozo para hacer tu voluntad. Y usted la va a hacer. Hasta sin gozo, pero la va a hacer. Y luego viene el gozo. Queridos hermanos, Jesús es el Mesías porque fue aprobado por Dios. Y esto es lo que el evangelista Mateo está aprobando. Este libro no fue escrito simplemente por escribirse. Ay, yo quiero escribir de la historia de Jesús. No, es un testimonio para los hombres. Jesús es el Salvador. Porque Él hizo la voluntad del Padre, se sometió a la voluntad del Padre, aunque era mayor que todos. Jesús es el Salvador. Porque el Padre descendió, derramó su Espíritu Santo sobre Él para hacer su obra. Y Jesús es el Mesías y el Salvador porque el Padre lo aceptó y le dio el visto bueno y vio su ofrenda como algo agradable y deleitoso, en lo que Él siempre se deleitaba. Esos son los testimonios de que Jesús es el Salvador, es el Cristo. Es el Mesías, el hijo de David. De esta manera el evangelista, amados hermanos, quiere cerrar esta idea. Dios estaba iniciando su obra a través de su hijo y públicamente lo reconoce. Públicamente abre el cielo y derrama su espíritu sobre Jesús. Todo públicamente, delante de todo el que estaba ahí. ¿Qué aprendemos de este último punto? Aprendemos, hermanos, que toda obra de Dios debe de ser aprobada por Dios. Todo el que quiere servir a Dios debe ser llamado por Dios y debe recibir el poder, unción y guía del Espíritu Santo que lo capacite para hacer esa obra de Dios. Es decir, que lo que pasó en Jesús, eso es lo que tiene que pasar en cada uno de nosotros. Todo el que desea vivir para gloria de Dios, Dios tiene que llamarlo a arrepentimiento por su Espíritu. Todo el que quiere servir a Dios, Dios tiene que llamarlo. Dios es el que llama. Llama a la salvación y llama a su servicio. No eres tú. La gente cree que es él que tiene que venir a Dios. Yo me estoy dando mi tiempo para ir a Dios. Cuando yo escucho a alguien decir eso, me da una tristeza ver tanta ignorancia.
y tanta falta de temor de Dios. ¿Tú no entiendes que estás desnudo, muerto de hambre, condenado y que lo que te espera es el juicio eterno? ¿Tú no entiendes eso? ¿Cómo que tú estás dándote tu tiempo, pensándolo? ¿Tú no has entendido que Él es el que llama? ¿Tú no has entendido que Él no te ha llamado? Que Él no ha querido salvarte. No eres tú que no has respondido. Dios no te ha salvado. Él es el que salva. Él es el que Él llama. Hay un gran desconocimiento de la palabra. La gente cree que puede poner a Dios en pausa o en espera. Cuando yo sea así como Danilo, ya un hombre así como que de peso, con su esposa, con su familia, ya, yo voy a coger cabeza y a buscar de Dios. Tú lo que eres un pequeño ignorante, mi amigo. Tú tienes que mirarte como Dios te describe, sin esperanza, condenado, muerto. Tú deberías estar llorando y clamando y tocando al Señor. Ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Pero la ignorancia que tenemos de quién es Dios y qué pequeños somos nosotros y nuestra terrible condición de pecado nos impide ir a Él. Concluyamos, hermanos, con algunas aplicaciones. Nosotros debemos cumplir con toda justicia en obediencia a Dios. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo puedo cumplir con toda justicia? En primer lugar, Jesús vivió para obedecer a Dios en su forma de pensar. Mientras el mundo dice que la forma de actuar de una manera, no. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo debe ser mi forma de pensar? Filipenses 4:8 nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. Si queremos hacer la voluntad de Dios, cumplir con toda justicia, nuestra forma de pensar tiene que cambiar. A veces me toca pelear con algunas personas cuando tienen una forma de pensar errada. Mira, que yo tengo que hacer tal cosa. Yo digo, no, tenemos que orar primero para que Dios nos dirija. Sí, vamos a orar, pero es que tengo que hacer tal cosa. Pero es que tú no estás entendiendo, tenemos que orar. Ok, oramos. Ahora vamos a esperar que Dios nos ayude. No. Ahora lo que tú querías hacer hay que hacerlo ahora. Tenemos que actuar. Y la gente, hermano, al estar en este mundo, con lo que este mundo enseña, si es política, tú tienes que ser político. Si es militar, tú tienes que ser militar. Si es de dinero, tú tienes que tener dinero. Entonces, tú y yo nos acomodamos al ambiente en que tenemos. Y qué triste que los creyentes estemos con una mente cuadrada, cerrada, igual como el ambiente en que nos movemos. Amado hermano, nosotros tenemos que tener una mente diferente. Si queremos cumplir con toda justicia, tú tienes que pensar en lo justo, en lo honesto, en lo puro, en lo amable, en lo que es de buen nombre, lo que hay virtud en eso, digno de alabanza, en eso piensa. Que eso no está acorde con lo que piensa todo el mundo. Si quieres conformarte a hacer la voluntad de Dios, tienes que renovar tu pensamiento. En esto piensa, dice Dios. Para mí ha sido difícil, muy duro. A mí me gustan algunas cosas que hago
Y cuando me choco con que eso no le gusta a Dios, qué duro dejar esas cosas. Me gusta la computadora y quiero hacer varias cosas en la computadora. Me puedo pasar el día entero en una computadora porque me gusta. Tal vez en tu caso sea el celular o la televisión, o en el trabajo, o algún negocio. Te encanta eso. Pero Dios me dice, no, para. Ten dominio propio. Ponte a leer. Ponte a estudiar. Atiende a tu esposo. Ve, visita a tu familia. Visita al hermano enfermo. Señor, pero son demasiadas cosas, Señor. Yo solamente quiero una. Pero esa no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Si tú quieres pensar como Dios, tienes que cambiar esa forma de pensar. ¿Qué es lo justo, Señor? Distribuye bien tu tiempo. ¿Qué es lo bueno, Señor? Haz bien a tu prójimo. ¿Qué es lo agradable a ti, Señor? Nuestra manera de pensar tiene que cambiar. En segundo lugar, ¿quieres hacer la voluntad de Dios? Jesús vivió para obedecer a Dios en su forma de sentir, en su corazón. Hebreos capítulo 10, 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Miren lo que se nos demanda. Un corazón sincero. Es decir, en mi manera de sentir tiene que haber transparencia, sinceridad, verdad. En mi manera de sentir, en mis emociones. Gobernar esas emociones por la fe. Purificado mi corazón y mi conciencia. Lavado con la sangre de Cristo. Las emociones no pueden ser emociones de odio, de rencor, de envidia. Esas emociones que te hacen rabioso y que te ciegan y que tú no quiero nada. Porque son emociones. Y hay emociones, miren, que nos ciegan, que nos llevan atados. Que cuando yo cojo ese pique, esa ira, mira, yo no pienso, ni oigo, ni veo. Eso hay que cambiarlo. Tus emociones, tus sentimientos, lo que tú quieres de corazón, tú tienes que entender que debe ser transformado, purificado, santificado para hacer la voluntad de Dios. Porque a veces yo no siento querer venir a la iglesia, hermano. Pero pastor, usted que va a predicar, pero yo no siento, no quiero venir. No quiero orar. No quiero leer la Biblia. Ay, pastor, pues no sea hipócrita, no vaya a la iglesia. No, no es hipocresía. Es que yo someto mis sentimientos a la voluntad de Dios. Es que eso es lo que hace el creyente. No vive por sus sentimientos o emociones pecaminosas o vanagloriosas o de orgullo o etcétera, cualquier otra causa. Yo someto mis sentimientos. Ay, que yo no lo siento. ¿Y qué? ¿Qué importa que no lo sienta? La pregunta es la voluntad de Dios? Someto mis sentimientos. Someto mis sentimientos. Eso fue lo que Jesús hizo. Yo no quiero que Juan se sienta mal, porque imagínate, él es el líder aquí hay mucha gente mirándonos. Juan, esto es lo correcto, bautízame. Y se lo mandó, no le preguntó. Hazlo, Juan, esto es lo correcto. Gobernó sus sentimientos y los sentimientos de Juan. Juan estaba como un niño. No te voy a bautizar. No. Juan, obedece la voluntad de mi Padre. Yo vine aquí para obedecer. Y tú no vas a hacer un tropiezo. Usted me va a bautizar. Porque a usted fue que Dios lo mandó. Usted no se ha visto teniendo que hablarle así a alguna gente mayor que se comportan como niños.
Óigame bien, usted va a ir, porque esa es su responsabilidad. Usted lo dice así, mirándole la carita, así en los ojos, y haciéndole así con los deditos. Hermano, tenemos que hablarnos así a nosotros mismos. Dante, usted va a ir, vaya, obedezca a Dios. Ay, ¿qué me pasa? ¿Qué me duele una uña? No, esos son tus sentimientos, es la voluntad de Dios. Somete tus sentimientos, pero es necesario que tú tengas fe, que tú purifiques esos sentimientos por la palabra, por la obra de Cristo. Necesitas esa obra en tu vida del Espíritu Santo. En tercer lugar, Jesús vivió para obedecer a Dios en su forma de actuar. 1 Timoteo 5:10, tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Y usted dirá, wow, ¿pero qué pastor es ese? No era un pastor, era una exigencia de Pablo a las viudas. Usted lee esa lista así, sin ver de quién está hablando. Y usted dice, wow, pero es un siervo, una sierva. Era una viuda. ¿Qué testimonio en su vida debe tener? ¿Qué práctica? ¿Qué práctica? Tú quieres hacer la voluntad de Dios. Debes de actuar haciendo buenas obras. Debe de criar a tus hijos. Debe practicar la hospitalidad, lavar los pies a los santos, socorrer a los afligidos, practicar toda buena obra. Hermanos, miren qué espera Dios. ¿Quieres tú hacer la voluntad de Dios? Tiene que cambiar en 3 áreas. ¿Quieres tú realmente servir a Dios? Tienes que cambiar en 3 áreas. En tu forma de pensar, en tu forma de sentir y en tu forma de actuar. 3 áreas en las que Jesús, al gobernar esas áreas, pudo servir en toda justicia, en toda cosa buena al Señor. Pero usted ve que hay mucha diferencia entre un creyente y otro. A un creyente tú le pides, mire por favor, para que visite a esa señora. Uno dirá, ay sí, qué bueno, una oportunidad para hablar a esa persona. Y otro dice, no, yo no hablo a esa mujer, porque esa mujer tal cosa. Y es cristiano, y no es que es impío. Te responde mal y es porque no ha entendido. No está creciendo. No madura. Sus emociones lo gobiernan o la gobiernan. Eso tú lo ves en hombres, mujeres y niños, jóvenes. Sus emociones la gobiernan. Si no me dan lo que quiero, pataleo y no vuelvo a la iglesia. Porque mis emociones me gobiernan. Y yo creo que hay que hacerlo así. Y es como yo siempre lo he visto. Pero no está en las escrituras. No importa lo que diga la Biblia. Entonces, el gran problema de siempre, que ya yo me he acostumbrado a ese problema. El pastor tiene algo contra mí. Ya. Yo siempre soy el malo de la película, hermano. He aceptado mi rol de hacer la voluntad de Dios y de que me vean como el malo. Yo no me puedo gobernar por mis emociones. Y yo no le voy a dar ese caramelo a ningún cristiano. Si no te gustó y no te puedes someter, trata con tu corazón y crece, madura. Aún eres un niño en la fe. Y si no quieres someterte, entonces vete a otro ministerio donde se haga lo que tú quieras. ¿Ya? Amado hermano, servir a Dios, ¿usted cree que es fácil? Cambiar esta cabezota, cambiar estos sentimientos y cambiar mi manera de actuar. Y cada uno tiene un camino recorrido. A algunos nos falta mucho y a otros les falta menos. Y en último lugar, al momento de servir a los demás, debemos de preguntarnos, ¿Dios aprueba esto? ¿Dios aprueba este servicio que voy a hacer?
En segundo lugar, Dios me llama. Dios me llama a este servicio. Y en tercer lugar, Dios me ha dado los dones y el carácter por su Espíritu. Para servir a Dios, se necesita entender si esa es la voluntad de Dios. Si Dios te ha llamado a ese servicio y si Dios te ha capacitado por su Espíritu con los dones y el carácter, porque hay gente que tiene muy buenos deseos de servir, pero son unos chismosos, no tienen el carácter. Son llenos de dones para servir, pero si tú lo tocas con un pétalo de una flor, se arma una guerra en la iglesia. No tiene el carácter. Ambas cosas son necesarias. Y amado hermano, esto lo digo con amor, porque nosotros tenemos que mirar las Escrituras y aplicarlo a nosotros mismos. Yo, cuando deseaba servir, ¿sabe lo que hice? Ya hace como más de 25 años, yo comencé a buscar la Biblia. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto del servicio? Y comencé a leerlo porque está ahí. Y yo veía todo lo que me faltaba y comencé a orar por eso. Señor, ayúdame con esto. Señor, dame dominio propio porque no tengo dominio propio. Dame control de mi lengua porque no tengo control de mi lengua. Dame humildad, dame amor, dame un espíritu de compasión. Y comencé a estudiar la Biblia en este sentido, hermano. Y Dios me ayudó, Dios me respondió. Me faltan muchas cosas, muchas. Pero amado hermano, está ahí en la palabra. Carácter y dones son necesarios. Y el Espíritu Santo lo da a los que se lo pidan. Por medio de la palabra, por la instrucción, por la guía de tus pastores, la iglesia pueden ser un instrumento para evaluar si tú tienes esos dones y el carácter para servir. Como Jesús fue evaluado primero. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder examinar y a poder mirar a nuestro Señor y a desear hacer su voluntad. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Que esa sea nuestra oración. Señor, queremos hacer tu voluntad. Y Dios te responde, amén. Cambia tu mente. Cambia tus sentimientos. Y cambia tu vida, lo que estás haciendo. ¿Quieres servirme? Ese es el precio. Que Dios nos conceda poder tomar la cruz y seguirle. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el hermoso mensaje del Evangelio, gracias por Cristo. Continúa animando a tu iglesia, sustentándola y guardándola y dándonos un corazón humilde como el de Jesús para someternos a tu voluntad y a la forma en que lo has mandado hacer. En Cristo Jesús te lo pedimos.